Enredando las mañanas. Bueno, sí, parece como una suerte de repetición temática, ¿no? Porque ya hemos hablado en otras oportunidades de atentados y del uso de los atentados por parte de Erdogan. Lamentablemente el domingo pasado en Taksim, que es zona central de Estambul, como si habláramos, no sé, del obelisco, Patio Olmos en Córdoba o la Estatua de la Libertad en San Luis, hubo un atentado, bomba. Ese atentado, ese ataque terminó con la vida de 6 personas y dejó alrededor de 40 heridos. Un atentado que lamentablemente es moneda corriente en los últimos años de la historia reciente de Turquía y que siempre ha estado muy vinculado con la utilización política de este tipo de acción. En principio, la primera reacción del Estado turco fue culpar al movimiento kurdo de tal ataque, por un lado, y por otro lado, bloquear la posibilidad de que las personas accedan a Internet o puedan incluso hablar sobre el tema en los medios de comunicación, sobre todo vinculados con la prensa libre. Este es un accionar que Erdogan ha tenido a lo largo de los años, sobre todo cuando se acerca un periodo electoral, para de alguna manera tener control sobre algunas informaciones, pero también para señalar a este movimiento que es quien más le puede dar pelea en el ámbito electoral, de ser los culpables de. Pero también para sentar las bases a futuros ataques, que es una de las denuncias que están realizando las diferentes instituciones del movimiento kurdo, que está acusando a este movimiento de ser quien efectuó el atentado, o sea que no solamente no es correcta, sino que en la historia no ha sucedido de esa manera en ningún momento, sino también, y esto, que lo está utilizando para justificar frente al mundo por qué va a volver a atacar el norte de Siria, o sea, la región de Rojava, que es la región kurda en el estado, dentro de las fronteras sirias. La verdad que se ve con mucha preocupación esto que vuelve a suceder, algo que si bien sucedió en estos años, se notó mucho más en el año 2015, cuando hubo elecciones, el Partido Democrático de los Pueblos salió tercera fuerza, Erdogan negó las elecciones, se volvieron a hacer, y entre un periodo y el otro, o sea, entre una fecha y la otra, hubo varios atentados de estas características en la misma zona, en el mismo lugar, sobre todo porque Estambul, Taksim en particular, tiene mucho turismo extranjero, ¿no? Entonces es bastante complejo porque amplifica un poco esa idea de escenario de terror. Después fue el atentado de Ankara en octubre, y en todas estas oportunidades intentó dejar al descubierto o señalar rápidamente que había sido alguna fracción del movimiento kurdo, de las instituciones kurdas, de los partidos kurdos o incluso de las guerrillas kurdas. En todas las situaciones eso ha sido desmentido y demostrado de tal manera, y en general estaba vinculado con el Estado Islámico o incluso con algún tipo de grupo mercenario o terrorista que el propio Estado turco banca económicamente o en su defecto habilita los espacios, como lo que nosotros llamamos cuando la policía libera las zonas. De la misma manera sucede en Turquía, literalmente de la misma manera, solo que lo que hacen es llevar adelante atentados, ¿no? Y eso quedó muy demostrado en el atentado del 2015, que fue el más grande de la historia de Turquía. Esto se da en un contexto no solamente preelectoral, sino en un contexto preelectoral donde Turquía está sumida en una crisis social, económica y política, pero sobre todo económica, con una inflación similar a la de la Argentina, que no solo es tremendo, ¿no? Pero también estamos hablando de una sociedad que no tiene así un correlato histórico de procesos inflacionarios tan grandes y en tan poco tiempo, distinto en nuestro caso, que bueno, que es como una moneda corriente, incluso casi cíclico. Y toda esa situación económica está muy vinculada al gran gasto que Erdogan tiene en guerra, ¿no? En atacar regiones fuera de Turquía y atacar regiones dentro de Turquía. Y a su vez se da en un momento donde la comunidad internacional está señalando a Erdogan como el que está utilizando armas químicas prohibidas cuando ataca a la guerrilla, sobre todo en las regiones de Irak y de Turquía, en las regiones kurdas, ¿no? De hecho, la semana pasada hubo una conferencia de prensa de parte del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia y de otras organizaciones argentinas, justamente haciendo esta denuncia en el marco de una campaña mundial. Es una campaña que se ha movilizado tanto, que está señalando abiertamente a Erdogan como a quien está utilizando armas químicas, de hecho, con pruebas contundentes. Incluso la directora de la Escuela de Medicina Forense
hace una declaración diciendo que las lesiones y las pruebas encontradas hablan de que se están usando armas químicas. El Estado turco lo que hace es encarcelar a esta doctora por sus dichos. Digo, dentro de todo este escenario, que evidentemente lo está poniendo cada vez contra la pared por lo burdo, digamos, de sus acciones represivas, opresivas, y por la situación económica terrible que hay y todo el escenario de guerra que viene generando constantemente, es que queda, digamos, este atentado que lamentablemente, y conociendo la historia reciente de las decisiones del Estado turco, es muy difícil no señalar como autor o por lo menos quien permite que este tipo de atentados sucedan, que todavía no ha sido reclamado por nadie, digamos, ¿no? Entonces, una vez más nos encontramos en esta situación, en una situación que, como también nos tiene lamentablemente acostumbrados Erdogan, han llevado adelante más de 100 allanamientos, han llevado detenidas alrededor de 50, 60 personas, en el marco de esta investigación, entre comillas, digamos, que está llevando el Estado turco adelante. Obviamente todas las detenciones y los allanamientos tienen una fuerte vinculación con el movimiento kurdo y está claro a dónde están apuntando con estas detenciones, ¿no? Y también con estos señalamientos. Señalamientos que también se dan en el conflicto de acceso de Finlandia y Suecia a la OTAN, que sigue bastante trabado porque Erdogan está pidiendo a ambos países, sobre todo a Suecia, que tiene una gran comunidad kurda desde hace muchísimos años dentro de sus fronteras, una serie de medidas represivas, expulsivas y xenófobas contra la comunidad kurda en ese país. Algunas ya han sido aceptadas e implementadas y otras evidentemente son tan atroces que ni siquiera este nuevo gobierno de derecha en Suecia está dispuesto a dar porque no han logrado todavía llegar a un acuerdo. Entonces, el escenario es bastante complejo, previo a las elecciones y queriendo tener una nueva intención de invasión en el norte de Siria. Se da este lamentable ataque con la irresponsabilidad del Estado turco de abiertamente y tratando prácticamente de tonta a la gente, ¿no? Le señala que ha sido el PKK o una fracción del PKK, y con el agregado de que una vez más, cuando suceden estos atentados, recuerdo cuando fue el atentado en Ankara, que fue tremendo el bloqueo que hubo, bloquea internet y bloquea las noticias que los medios de comunicación quieren sacar al respecto. Veremos qué sucede en este escenario, hay que estar muy atentas y atentos, porque cuando viene un proceso electoral de estas características y con una clara situación de pérdida de votos mucho mayor a la que sufrió en el 2015, Erdogan apela a la herramienta del y básicamente chantajea a su propio, no a su pueblo, pero sí al pueblo del cual es el jefe máximo, en términos, ¿no?, de institución y de Estado, de que si no lo eligen, estos escenarios de terror van a continuar. La verdad que es muy duro volver a vivir, ¿no?, a escuchar estas cosas, a escuchar estas situaciones, porque es como la última carta que utiliza Erdogan cuando todas las demás atrocidades suceden en este escenario. Veremos cómo sigue esta situación y bueno, hay que estar atentas y atentos a los pasos que siga dando Turquía y a sumarse a las campañas, ¿no?, de difusión, de denuncia, de todo lo que viene sucediendo. No podría decir de un tiempo a esta parte porque es como si fuera un continuado constante, ¿no? Pero por lo menos en estos últimos y nuevos sucesos en lo que va del año 2022. Enredando las mañanas.